Bienvenidos mis amados hermanos a una lección más de este hermoso estudio que hemos estado trayendo, tanto el libro de Daniel como Mateo capítulo 24. Quiero hablar sobre la escatología. ¿Qué es escatología? Estamos en tiempos donde muchas personas que tratan de entender las cosas teológicas o explicar cosas teológicas, lo que hacen es una confusión y un enredo mucho más grande para las mentes que no están acostumbradas a estos temas. Y una de las cosas que he venido escuchando y observando ya por varios años entre algunos hermanos que no tienen acceso a mucha herramienta para indagar y buscar es de temas como estos. Porque los evangélicos y los adventistas y otros grupos han plagado las redes sociales con temas como estos. Y tratando de encontrar un punto que nos ayude o nos beneficie a la hora de tratar estos temas, me he preparado para traerles a ustedes, hermanos y hermanas, un poco sobre este tema. Confuso para muchos, pero no cuando procuramos entender la escritura conforme lo que Dios nos manda, lo que Dios nos da. La escatología. ¿Qué es escatología? Vamos a entenderla desde el punto donde se toma esto. Escatología. Escatología es una palabra compuesta de dos. En el griego la encontramos escatos y logos, una palabra compuesta, igual que teología, igual que pedagogía, igual que todas estas cosas que nosotros nos encontramos, que son palabras que se traen del otro idioma hacia el nuestro. Tecnología. Todo eso es muy importante que usted comprenda. Utilizamos palabras que son de otro idioma que necesitamos comprenderlas. Pero del caso que estamos trabajando en este momento es esta palabra. Esta palabra, la primera, escato, significa deceso o fin de algo. Y la palabra logos, la palabra es o palabra o discurso o estudio. Entonces, entender la misma palabra desde su cronología nos ayuda a entender el mensaje que estamos buscando. Entonces, si escatología es esto, ahora vamos a traerlo ya en caso de nuestro idioma y tratando de explicarlo. La escatología es, voy a darle este dato para que usted pueda también informarse mucho más y tratar de encontrar el estudio del deceso de todo lo que ha tenido vida y ha ocupado tiempo y espacio sobre la tierra. Escatología. El estudio de aquello que ya no está, pero que estuvo aquí entre nosotros. O de aquello que vendrá en el futuro, que todavía nosotros no hemos llegado a verlo. Entonces, escatología es el estudio sobre algo. Pero en el caso de esto, entonces es muy importante que podamos tener en cuenta el significado y lo que esto contiene. Vamos a ver esta palabra porque de ahí depende que nosotros tengamos entonces un entendimiento no solo más práctico, sino también más claro de lo que esto es, para que ya toda esa información que borbandea la mente de muchas personas, al menos de los hermanos en la Iglesia de Cristo, pues tengamos un dato un poco más claro. Primero, utilizando la escatología. El deceso de todo lo que ha tenido vida y ha ocupado espacio sobre la tierra. El hombre siente una fascinación por saber lo sucedido en el pasado y por saber qué viene en el futuro. El hombre siente esa fascinación. Y le voy a traer el ejemplo de los dinosaurios. El hombre siente una fascinación por saber qué pasó con los dinosaurios, en qué año vivieron, cómo se extinguieron, y anda escarbando por muchos lugares tratando de encontrar datos que le permitan saber. Datos que no tienen registro en ninguna otra parte. Sabemos que existieron porque se encuentran las osamentas de ellos, pero no hay datos en qué año o cuándo fue que hubo el deceso de ellos. Entonces, la escatología se presta para eso.
Es buscar información sobre eso, sobre el deceso de aquellas cosas, de aquellos seres. Y también el hombre siente la fascinación por las civilizaciones perdidas. Usted va a ver al hombre escarbando en todo el mundo, buscando la vida de los medos persas, buscando la vida de los incas, buscando la vida de los mayas, de los aztecas, buscando aquellas civilizaciones de miles de años atrás. Entonces el hombre siente esa fascinación por saber qué pasó en aquellos tiempos. Y también siente la fascinación por encontrar una respuesta al futuro, que solo la Biblia es la que presenta esos datos, y para allá vamos en un momento. Pero quiero hablarles sobre estas cosas para que usted tenga una idea. Le voy a hablar un poco de la natanología. Tal vez no ha escuchado esa palabra en alguna ocasión, pero este es el interés de poder ayudarle cómo la escatología es lo que nos permite entonces informarnos un poco sobre esto. Es el estudio que aborda todo sobre el fenómeno de la muerte en el ser humano y trata de ayudar a pasar ese dolor a un ser querido, tanto en lo emocional como en lo psicológico. Esta palabra, tanatonología, es lo que aborda el dolor que causa la pérdida de un ser querido. Entonces, la muerte siempre ha sido y será para el hombre una incógnita que no puede explicarlo ni encontrarle respuesta. Y eso se presta entonces para andar buscando información. Y la autopsia, que es otra palabra que se utiliza también en la ciencia médica para explicar algunas cosas. Vamos a ver qué es. Es un examen médico detallado de un cadáver. Puede hacerse para averiguar acerca de una enfermedad o una lesión, o para determinar cómo o por qué el deceso de una persona. Tiene también que ver con la palabra escatología, que es buscar sobre el deceso de alguien o de algo. Entonces, en sí la palabra, por eso es muy importante, por eso le estoy trayendo lo que es en lo secular la palabra. No es una palabra extraña, ni es una palabra pues fuera de este mundo, como muchos la quieren poner. En este punto es donde nosotros tenemos que entender escatología. Es buscar información sobre el pasado y el deceso de civilizaciones y de algo que sea fascinante para el hombre. Escatología también se presenta sobre indagar sobre las cosas que se presentan, sobre cómo será el deceso en el futuro de las civilizaciones o del mundo entero. Entonces vamos a entrar ahora al otro ámbito. Este es el ámbito secular, lo que le he explicado. Vamos al ámbito bíblico, porque aquí es donde ahora tenemos que encontrarle el propósito y la razón de la escatología bíblica. Daniel capítulo 2, versículo 1 y versículos 29 y 30. Le decía que el hombre siente una fascinación por saber qué habrá en el futuro, cómo serán las cosas en el futuro. Y quiere adelantarse a algo pues que no tiene permiso para hacerlo. Vamos a ver, porque en la Biblia encontramos ciertos hombres que también se interesaron por eso. ¿Ha oído hablar de Nabucodonosor? Bueno, vamos a ver de él. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué andaba buscando Nabucodonosor? Dice que estaba acostado en su cama. Si usted va al versículo 1, ahí lo va a encontrar, del capítulo 2. Y no se podía dormir. Y entonces se le vinieron sueños. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a haber en el futuro? Y dice que se les fue el sueño. Si usted va al contexto, va a ver que hizo llamar a los sabios y toda la gente que tenía alrededor de él. Entonces sí se armó un problema en eso. Pero como el futuro no lo puede saber nadie, sino solo aquel que nos ha revelado y nos ha dado también su palabra, entonces es muy importante que le prestemos atención a esto. Nabucodonosor quería saber qué había en el futuro. Y le revelan una estatua con cabeza de oro, pechos de plata, y esto que lo vimos en el libro de Daniel,
que usted puede ir a abordarlo también. Entonces ahí se va a dar cuenta cómo Dios le reveló a Nabucodonosor cómo era el futuro, cómo venían las cosas en el futuro. No solo para su reino, sino para los otros reinos que vendrían. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículos 16 al 17, 19 y 20. Muy importante, quiero que le preste atención. El futuro siempre causa esa incógnita, ese deseo de querer saber. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces tuve deseo por saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras aullaba con sus pies. Daniel ahora siente ese deseo por saber qué habría en el porvenir, y además dice que quería saber acerca de la 4ª bestia. Daniel está todavía en el imperio de Babilonia, pero quiere saber qué iba a acontecer con el imperio romano. Imagínese usted querer uno averiguar, estamos 2022, terminándolo ya, y resulta que queremos saber qué va a pasar de aquí en el 2500, y nos ponemos en la cabeza y nos vamos a morir queriendo averiguar qué pasará por allá, pero va a ser difícil. Daniel tiene la bendición que está alguien que sabe qué va a pasar en el futuro y se lo cuenta. También en el capítulo 12, versículo 6 y versículo 8. Yo Daniel miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cómo será el fin de estas cosas? Entonces dice que hay 2 seres, uno a un lado de un río y otro al otro lado, pero encima de las aguas del río hay alguien que es el que conoce el futuro. Y preguntan. Y Daniel se queda, dice, asombrado, porque él escuchó la conversación pero no entendió, y también se pregunta, ¿cómo será el fin de estas cosas? Así que la escatología bíblica es que quiere entender los eventos del porvenir, pero en aquel entonces había quien lo explicara. En nuestro tiempo tenemos la palabra, y es ahí donde debemos de ir. Entonces quiero explicarle a usted que cómo debemos nosotros trabajar con la escatología bíblica. La escatología bíblica en la era cristiana. Es muy importante que lo abordemos. Es muy importante que tengamos este estudio tratando de llevar a la mente de nuestros hermanos algo que nos beneficie a la hora de escuchar tanta confusión en el mundo religioso. La escatología bíblica es el estudio de los eventos del porvenir relacionado con el destino y final del hombre. Pero es aquí donde los teólogos modernos tienen la fascinación, y mucho más los futuristas, y han hecho una confusión de manera estrepitosa, arrastran a muchas mentes con muy poco o nada de discernimiento de las cosas teológicas. Es de suma importancia tener un estudio cuidadoso sobre el tema de la escatología bíblica. Le traigo este ejemplo y quiero que usted piense. Como en el mundo religioso hay una gran cantidad de hombres y mujeres que se han puesto a hablar sobre esto, pero que arrastran a grandes masas que con muy poco entendimiento de las cosas teológicas o nada de ello, y pues agarran camino por ahí. Muy importante que nosotros tengamos ese cuidado a la hora de hablar de estas cosas. Y voy a mostrarle 2 ejemplos o 2 cosas que quiero que usted esté también observándolas conmigo. Primero, la escatología bíblica esto es muy importante, no está puesta para darnos un mapa o un diagrama de cómo se presentará el inicio de los acontecimientos del futuro. La escatología bíblica no está puesta para eso, porque los datos que tenemos
no nos dan ni el tiempo ni el lugar donde tendrán el inicio estos acontecimientos. Lo que sí debemos de hacer es preparar al cristiano para el fin de todo este mundo. Una buena escatología bíblica siempre nos va a dar a nosotros el entendimiento claro de las cosas. Entonces, de una vez debemos de quedar claros de que la escatología bíblica no está puesta para darle un mapa o un diagrama a la persona para decir cuándo comenzará y dónde comenzará. Por eso el hombre religioso o evangélico o el hombre que pretende entender estas cosas dispara a lo loco o habla a lo loco o habla tonteras, digo muchas veces yo usando una expresión coloquial, porque cuando se han levantado hombres, en el tiempo que Hitler estaba, habían unos que decían que Hitler era el anticristo, que Hitler era el que marcaba el fin de la señal. Entonces pusieron en Hitler que era el inicio ya del fin del mundo. Fueron apareciendo otros hombres. Después aparecieron hombres como Saddam Hussein, hombres como Mikhail Gorbachev, han aparecido hombres como Osama Bin Laden. Han ido apareciendo otros hombres y ahí se levantan entonces ellos hablando de que es el anticristo, de que tiene problemas con este, problemas que... Entonces todo el tiempo el hombre va a estar hablando cosas que no entiende. Es muy importante que nosotros tengamos ese cuidado. Porque la escatología bíblica no está puesta para darnos ese dato. Y vamos a verlo después en lo que vamos a estar buscando en este momento. Vamos a un segundo punto que quiero también compartirlo con ustedes. La escatología bíblica se debe explicar para el propósito, preparar al hombre para el encuentro o con la muerte o con el juicio final. La escatología bíblica se debe de utilizar para preparar al hombre para ese momento o ese tiempo. Nuestra preocupación debe de estar puesta en que el cristiano esté listo para afrontar lo que viene, teniendo una buena relación con su Salvador Cristo Jesús. Creo que aquellos hombres sensatos, aquellos hombres espirituales, aquellos hombres que entiendan en realidad lo que son las cosas teológicas, entenderán que la escatología bíblica se debe de utilizar con ese fin de preparar al hombre para el encuentro o con el Señor o con la muerte, o para que el cristiano esté listo para cuando venga su Salvador. Pero estar listo implica una buena relación con Dios. Cuando entendemos estas cosas, una buena escatología bíblica se debe de explicar de la manera que lo explicaron aquellos que son los autores, o el autor de la salvación o los autores del Nuevo Testamento, que escribieron el Nuevo Testamento, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. De ello habló el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Entonces quiero que usted le preste atención cómo el Señor Jesús advirtió a sus discípulos del porvenir, del futuro, de cómo se presentarían esas cosas. Primero dice que su venida sería como un relámpago, sería visto de todas partes, pero sería algo rápido. Segundo, dice que su venida sería como en los días de Noé. Nadie sabía en los días de Noé cuándo llegaría. Tenían la información de que venía un fin, pero no tenían la información de cuándo sería. Lo mismo nosotros. Dice el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, una buena escatología lleva al hombre a prepararse de que hay un final, que viene un final, pero no podemos ponernos a inventar cuándo será eso, porque el Señor Jesús mismo dice, ni el Hijo del Hombre puede dar ese dato por ahora. No es que él no lo sabía, sino que no le era dado a él revelar esa información. Después dice que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche y que todo ojo le verá. Esto lo vimos también en la tercera lección de Mateo 24. Quiero mostrarle algo a usted de lo que el Señor Jesús enseñó. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Muy importante y espero que usted pueda también discernirlo conmigo. Escatología bíblica es esto. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Escatología bíblica es esto. Observe. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie ante el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que el Señor está advirtiendo? Una buena escatología bíblica advierte al hombre que su corazón no se cargue de glotonería, que no se esté embriagando, que no se llene de los afanes de esta vida, porque no vaya a ser que de repente le aparezca aquel día que no espera, que no está preocupado por ello. Entonces el Señor Jesús habló de eso. Los hombres necios de hoy en día se atreven a hablar y hablar cosas que ellos pues mismos no pueden probar, y eso es muy peligroso para el mundo religioso. Gracias al Señor que al menos en la iglesia tenemos discernimiento claro de estas cosas y podemos explicarlas. Una buena escatología bíblica debe de predicar esto, observe, vidas cambiadas. Una buena escatología bíblica debe de predicar vidas cambiadas, debe de enseñar. El apóstol Pedro habló sobre estas cosas. El apóstol Pedro enseñó estas cosas. Y vamos a ver el texto porque es lo que debemos nosotros analizar. No vamos a analizar todos los textos que utilizó el apóstol Pablo ni el apóstol Juan porque el tiempo sería mucho. Pero al menos que usted pueda tener el inicio para seguir indagando. Puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar con la misma actitud que tuvo él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado la vida de pecado. Esto significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos de la carne. Vamos a entender un poco esto porque es muy importante e interesante que al menos nos vayamos entendiendo que escatología bíblica nos da a nosotros los datos para prepararnos para el encuentro con el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Puesto que Cristo sufrió en la carne, ármese usted del mismo pensar para sufrir en la carne por ser cristiano, por ser un seguidor, por ser un discípulo. Entonces dice el apóstol Pedro, pues quien sufre físicamente por causa de la fe, da a entender que ha abandonado la vida de pecado. Y esto significa que está dispuesto a vivir el resto que le queda de los días para Dios. Eso es, hermanos, estar entonces preparándonos para ese encuentro con el fin de este mundo. El que nosotros comprendamos que debemos de abandonar esa vida de pecado y buscar la vida que le agrada a Dios. Dice, y no según los deseos de la carne. Vamos a ver lo que Pedro dice. Ustedes ya vivieron suficiente tiempo sin temer a Dios. Imagínense cómo Pedro está tratando de motivar a los hermanos. Pedro no le está dando datos, como se atreven muchos hoy en día, sino que está usando el evento futuro que viene del deceso y cómo terminarán todas las cosas, diciéndole a los cristianos, prepárese, esté listo para ese momento. Y entonces dice el apóstol Pedro, ya el tiempo que ustedes vivieron en el mundo es suficiente. Cometían pecados sexuales, hacían toda clase de mal que querían, se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos. Por eso a los del mundo les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos en esa vida perdida y desenfrenada. Por eso hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto a los que están vivos como a los que ya hayan muerto. Por esta razón se les anunció la buena noticia de la salvación a aquellos que las gentes han condenado a la muerte. Pero Dios tenía planeado que ellos escucharan el Evangelio para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro está procurando explicarle a los hermanos lo que viene en el futuro, pero no tanto el acontecer del futuro, del deceso de las cosas o de este mundo, sino de cómo debe de estar el cristiano preparado. ¿Cómo debo de estar preparado para recibirle? Es como cuando
En nuestro tiempo que tenemos la tecnología, le anuncian a las personas de que viene un huracán y que ese huracán está a una semana de llegar. Entonces advierten a la gente que se prepare con las cosas que necesita para ese día, para ese momento, para esa hora. Y le van dando datos cuando se va acercando, cómo se va desarrollando. Y entonces esa información es la que el hombre procesa para saber si debe de quedarse ahí o debe de irse. El asunto es que aquí nosotros solo tenemos el dato de que viene. No de que vendrá en 100 años, 1000 años, 500 años, no. Que viene. No hay datos de cómo se desarrollará en el momento. Solo sabemos que viene. Prepárese para eso. Una buena escatología bíblica prepara al hombre para ese día. Es lo que Pedro está haciendo. Es lo que el Señor Jesús enseñó. Tenga cuidado que su corazón no se cargue de glotonería, de borracheras, ni de los afanes de este mundo. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ya basta el tiempo que usted ha desperdiciado en el mundo, hermano. Hermana, ya basta el tiempo que usted ha malgastado sirviéndole al diablo. Prepárese. Yo no sé cuándo se va a morir. Tampoco sé cuándo vendrá el Señor. Como yo no sé cuándo me voy a morir, procuro al menos estar listo para encontrarme con la muerte o que mi Señor venga. Eso es lo que el apóstol Pedro está haciendo. Un hombre sensato, un hombre espiritual, un hombre que quiera ayudar, entonces explica las cosas de esta manera. Ninguno de ellos se atrevió a decir de que era el emperador, el anticristo, o que era el emperador, el Julano que iba a hacer esto. No, ninguno de ellos. Siempre hablaron de Cristo Jesús y de su segundo regreso, de su regreso. Siempre hablaron de Cristo Jesús y de cómo nosotros los cristianos debemos de estar preparados. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Él vendrá pronto a juzgar tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Un hombre sensato explicará la escatología bíblica de esta manera. El insensato se pondrá a hablar tonteras que ni él mismo entiende. Y se pondrá a dar fechas y acontecimientos que él mismo pues está hablando o es instrumento de Satanás para hacerlo de esa manera. Vamos a otro texto muy importante que quiero compartirlo con ustedes también y que nos ayude a ver cómo ellos sí se preocupaban de esta manera. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pablo a los tesalonicenses también les habló sobre lo mismo. Y les habló de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro les dice, el apóstol Pablo, les dice, ustedes vivan como aquellos que andan de día, no como los que andan de noche. Entonces, y empieza a motivarlos a decirles cómo deben de vivir una vida piadosa para Dios. Pero estamos utilizando al apóstol Pedro, le voy a dar ese trabajo para que usted siga indagando y buscando más sobre esto. Dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esta es la escatología bíblica. Le están contando cómo va a ser ese día, pero no cuándo va a ser. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Miren lo que el apóstol Pedro hace. Les está contando, ese día va a ser terrible, ese día las cosas van a ser quemadas, ese va a ser el final de todo. Pero es ahí donde está el punto esencial. ¿Cómo no debéis vosotros de andar en una santa y piadosa manera de vivir? Ese es el trabajo de nosotros. Motivar, apurar a la gente a que viva una vida piadosa para con Cristo. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, un día terrible, porque será el fin de todo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ahora viene el punto, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando queramos nosotros hablar de una buena escatología,
Entonces entendamos, ¿qué fue lo que explicaron aquellos que escribieron el Nuevo Testamento? Y a usted, mi hermano y hermana, le digo ahora, préstele atención a lo que escribieron sobre el final, el deceso, sobre la escatología de este mundo, a los verdaderos apóstoles, a los verdaderos escritores, no a los de ahora, porque los de ahora son más instrumentos de Satanás tratando de explicar cosas que ellos no entienden. Así que quiero decirle, cuando los escatólogos modernos quieren hablar sobre esto, arrastran muchas mentes con poco o nada de discernimiento de las cosas teológicas y van detrás de ellos. Así que usted ya sabe qué es escatología. Al saber qué es escatología, entonces no le engañarán, ni usted mismo andará hablando o creyendo cosas que no entiende con respecto a este tema. Que el Señor me los bendiga.